Bienvenida familia Paulo Freire a una nueva charla formativa donde nos centraremos en el estudio de la lectura crítica y la escritura en la era digital. El objetivo principal de esta charla formativa es incentivar las buenas prácticas de la comunidad Paulo Freire en torno a la lectura y la escritura. El orden de la charla será el siguiente. En primer lugar, hablaremos sobre la búsqueda y la selección de la información. En segundo lugar, nos centraremos en la lectura crítica. En tercer lugar, hablaremos sobre la escritura en la era digital. Finalmente, plantearemos algunas recomendaciones generales respecto al eje temático propuesto. Sabemos que actualmente encontramos en el mundo tan grande de la internet gran cantidad de información que a veces no sabemos qué tan veraz y qué tan relevante sea para el tipo de investigación que de pronto estamos haciendo a nivel de nuestro colegio. Nosotros normalmente cuando tenemos una tarea de consulta sobre cualquier tema, buscamos en Google y el primer enlace que encontramos es el lugar de donde tomamos la información. Pero muchas veces ese primer enlace o esa primera información que tenemos allí no es la más adecuada o no debe ser 100% veraz. Generalmente cuando hablamos de ciencias naturales o en el campo de las ciencias, nosotros debemos referirnos a páginas en donde realicemos investigación, generalmente páginas que ya sabemos que hacen parte de investigaciones, páginas que hacen parte de universidades, de pronto de fuentes un poco más confiables y no irnos simplemente a Wikipedia. A veces revisar los datos del autor, revisar los datos de la fecha de publicación o incluso comparar con otros elementos que encontramos igualmente en la web nos pueden ayudar a seleccionar la información y a revisar qué tan veraz es esa información que nosotros encontramos. Principalmente ingresar a links de direcciones mucho más reconocidas de pronto a nivel mundial, no irnos al primer enlace, sino realmente realizar una búsqueda detallada, leer página por página, mirar qué tipo de información me están generando. Muchas veces hasta la forma en la que se redactan estos documentos nos dan a entender qué tan veraz es o qué tan falsa puede llegar a ser. A veces encontramos información en internet que tienen errores de ortografía, que hay errores de redacción, que los nombres no aparecen en ningún lado. Por eso a veces es muy importante revisar el autor o el lugar de donde tomamos esta información. También podemos incluso revisar qué tantas veces ha sido citada esa información o qué tantas veces ha sido citada o buscada o utilizada esa información para así saber qué tan veraz puede llegar a ser. Además, obviamente buscar de pronto no solamente en Google, sino cuando las investigaciones son un poco más a profundidad, podemos irnos a buscar en Google Academic, que es un tipo de buscador ya un poco más detallado y en donde ya podremos encontrar información que podría llegar a ser mucho más veraz. Teniendo en cuenta que actualmente todos estamos sumergidos en la era de la tecnología, me parece que las TIC son una herramienta útil para incentivar en los estudiantes la lectura y la escritura, ya que para ellos les resulta más atractivo coger un computador, una tablet, un celular, que acudir directamente al libro y al lápiz. Teniendo en cuenta esto, los estudiantes deben aprender a seleccionar la información en la web. Por eso considero que se deben tener en cuenta 3 aspectos importantes. El primero de ellos es enseñarle a los estudiantes que la web es un sitio público y que por lo tanto cualquier persona tiene la posibilidad de crear páginas web y blogs para dar su visión o opinión frente a un tema en particular. Esta es la ventaja que nos brinda el internet. Sin embargo, no todo lo que encontramos allí a un solo clic es totalmente confiable. El segundo aspecto importante consiste en saber que leer en internet es buscar información. Por esta razón, el estudiante debe aprender a conocer cuáles son las fuentes fiables y cuáles no. Para esto, primero el estudiante debe saber y conocer cuáles son los parámetros de un motor de búsqueda como Google. Saber que si utilizamos las comillas podemos encontrar información específica o si simplemente añadimos la sigla PDF podemos descargar archivos concretos. También debe conocer que una fuente fiable es aquella que tiene un contenido que está bien diseñada, que permite la navegabilidad y la accesibilidad.
Un ejemplo de fuentes fiables puede ser la biblioteca virtual de la Casa del Libro Total, la biblioteca virtual de Miguel de Cervantes, y si queremos buscar una información sobre una palabra que desconocemos, podemos acudir a la Real Academia Española. El tercer aspecto, y quizás el más importante, es cuando el estudiante ya tiene la información. A partir de ahí va a tener una conexión con el texto y va a poder identificar cuál es la ideología, el contexto y la intención comunicativa del autor. El proceso de lectura digital involucra varios aspectos, ¿sí? En su primer aspecto, digamos que es la búsqueda. Para usted realizar una búsqueda en la web tiene que tener ciertos criterios. Por ejemplo, dos criterios fundamentales que toda persona debe tener al momento de leer, que son los que tengo yo. El primero es las bases de datos, ¿sí? Ver de dónde proviene aquello que vamos a leer, prácticamente es la fuente, ¿sí? Qué tipo de fuente es, si es confiable, si es factible buscarla y fiarse de ella. Por ejemplo, una revista indexada tiene mucho más validez que algún tipo de blog personal. Sí, eso es lo primero. Lo segundo, el segundo criterio que tenemos es el formato de origen del archivo. ¿Sí? Un texto en PDF es mucho más creíble, mucho más riguroso que supongamos alguna imagen o alguna diapositiva o incluso un documento de Word. Sabemos que un documento de Word siempre está sujeto a alteraciones. Cuando usted está haciendo un proceso de lectura digital también, o bueno, cualquier tipo de lectura, usted involucra parte de sus pensamientos, de sus ideologías, digamos nosotros de sus presaberes, de sus saberes previos en el momento en que está leyendo. Cuando usted empieza a leer cualquier tipo de texto, usted está haciendo una intertextualidad, ya sea con los conocimientos previos, ya sea con algún otro texto que haya leído similar o con alguna experiencia que usted haya tenido. Personalmente, los filtros que tengo yo, ¿sí? Es primero ediciones, ¿sí? Una edición que sea seria, que sea confiable, que la encuentre en páginas donde sé que voy a buscar, digamos, autores, ¿sí? No como encontrarme, por ejemplo, el resumen del Zaratustra en el Rincón del Vago, ¿sí? No sé dónde y cuándo ha salido, digamos, esta versión que puede ser recortada o en muchos de los casos añadidas a pedazos por demás usuarios, ¿sí? Se pierde muchísimo de la información. Segundo, editoriales que sean serias y confiables. Por ejemplo, en mi campo, Gredos, que es una editorial seria, confiable, en la cual yo me puedo fiar de que lo que está ahí realmente ha tenido traducciones, han tenido grandes profesores que se han dedicado a ello. Algo con lo cual no podría ser nada confiable sería encontrarme libros en PDFs donde tuviera, por ejemplo, no sé, menos de 20, 30 páginas, donde sé que mi libro no se estima menos de 100 páginas. ¿Qué puedes aprender tú de eso? ¿Sí? ¿Cuánto conocimiento te han quitado para poder llegar a 20 páginas de un libro, ¿no? Y ya por último, lo menos confiable de poder yo encontrar algo, para mí en particular, sería una red social como Facebook, donde no sé quién publica, no sé la validez de ese texto, y pues realmente tendría yo que hacer una investigación aparte de encontrar esto en otro lugar. Por ejemplo, si busco acerca de un autor en particular, muchas veces, como ya lo expliqué antes, los PDF son manoseados por los mismos usuarios en la búsqueda de, digamos, tener un resumen tan precario que puedan leerse en 10 páginas. Ya también va en la persona que esté buscando esto, que sea una persona seria en el momento de leer lo que va a leer, y las personas que solamente buscan conformidad para encontrarlo más rápido y de la manera más fácil. Bueno, el proceso de selección de los textos arranca a partir de la elección de los autores. Cuando elegimos el autor, buscamos principalmente, la primera herramienta es Google. Tomamos el texto, lo revisamos, cada uno de los profesionales, si vemos que tiene algunas fallas, buscamos otras opciones. Nos basamos principalmente ya en plataformas más reconocidas, pues como la del Libro Total o Ciudad SEBA, pues que ya son reconocidas, ya están revisadas. Sin embargo, si el texto no está en ninguna de estas dos plataformas, pues hacemos una lectura del texto y revisamos primero, pues si es poesía, la traducción, especialmente tratamos de mirar eso. Si es texto ya más extenso como novela, tratamos de leer un capítulo y mirar si tiene algunos errores o alguna situación.
o si son textos ya copiados directamente, escaneados de un libro físico, o si son libros que ya se han digitalizado. Entonces también está lo de Google Libros, es otra aplicación ahí bastante útil. No permite copiar, pero sin embargo pues permite hacer como un cotejo de los distintos archivos. Tal y como vimos, la búsqueda, la selección y la utilización de la información es clave al momento de leer. Ahora bien, veamos cómo se configura la lectura crítica a partir del uso de las diversas herramientas tecnológicas que encontramos en la web. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, dado que podemos comunicarnos. Dentro del asunto de la comunicación existen dos procesos que podríamos denominar simples y dos procesos que podríamos denominar complejos. Los dos procesos a los que me refiero que son simples son el de el hablar y el escuchar. Los dos procesos que llamamos complejos serían el leer y el escribir. Leer y escribir son los procesos teóricos y elaborados de esos dos procesos simples. Así, cuando yo escribo, podría ser el equivalente de cuando yo le hablo a alguien. Por ende, cuando yo leo, es el equivalente a escuchar a alguien. Cuando yo escucho a un interlocutor, yo interpreto un mensaje que esa persona me entrega, lo decodifico, lo entiendo y básicamente lo paso por la presunción de la verdad. Una paradoja que ha sido fuertemente debatida en el asunto de la filosofía del lenguaje, y es que los seres humanos, cada que escuchamos una afirmación, presuponemos que es verdad, dado que si no lo hiciéramos de esa manera, el lenguaje sería totalmente imposible. Piense, por ejemplo, en una conversación donde se presuponga que la otra persona está diciendo mentiras o que ninguno de los dos está diciendo la verdad. Ese proceso de analizar cuándo algo es verdad y cuándo algo es mentira es un proceso que ya avanza del simple hecho de leer. Es el asunto crítico que se le aplica a la lectura. Así como nosotros podemos hacer crítica del arte, podemos hacer crítica de un programa de televisión, de los textos que nosotros también leemos, podemos hacer crítica. Y hacer crítica es tomar postura frente a algo, es interpretar, es discernir. Es como en términos, lo afirmaba el que se podría llamar el padre del criticismo alemán, que fue un filósofo llamado Immanuel Kant. Afirmaba, atrévete a pensar por ti mismo, sapere aude. Esa es la base de la lectura crítica, es con base en un texto que yo ya tengo, con base en un texto que yo interpreto, puedo sentar una postura frente a ese texto, puedo analizarlo. Así yo podría fácilmente leer un texto como el que tengo en esta mano y entenderlo y, disfrutar de una buena lectura. Pero a la vez yo también puedo tomar partido y puedo hacer un análisis de lo que estoy leyendo, ponerlo en consideración, cuestionarlo. Para mí eso es lo que en últimas se limita al asunto de la lectura crítica. Estas capacidades adquiridas a través de la lectura crítica, o más bien desarrolladas, se pueden ver o se pueden cotejar en el momento en el cual el ciudadano, el individuo, el estudiante entra en relación, por ejemplo, con los anuncios publicitarios, tanto en la web como en la vida real. Estos anuncios buscan persuadir a quien los lee a partir de premisas que del todo no son reales. Parten de premisas que por lo general siempre son ideales dentro de una concepción imaginaria o feliz de la vida. No obstante, la realidad no es así. La realidad no es como se pinta en los comerciales de Coca-Cola. Por esto, el estudiante debe tener la capacidad crítica de distinguir entre un intento de persuasión y un anuncio que realmente tiene validez y proporciona una información trascendental e importante para él. El proceso de lectura crítica involucra tres fases. La primera es la literal, la segunda es la inferencial y la tercera es la fase crítico-intertextual. El nivel literal se adquiere básicamente leyendo superficialmente una obra,
¿sí? Cuando tú lees y textualmente estás entendiendo, pues básicamente estás en el primer nivel. El segundo nivel de lectura es el nivel inferencial. En este nivel tú hallas pues las relaciones, lo que es la relación cronológica, la relación semántica e incluso semiótica pues que tiene un texto. Ya el tercer escalón es la lectura que llamamos crítica o la lectura intertextual. En esta relación, como ya lo he explicado, tú relacionas lo que hayas leído con tus conocimientos previos, con tus ideologías, con las cosas que sepas, etcétera, etcétera, o incluso con otros textos. En este caso, entonces, cuando logras hacer una intertextualidad y aplicar eso que estás leyendo a tu vida incluso, estás siendo crítico con el texto, estás adquiriendo, estás descifrando, por decirlo así, lo que es el texto per se, y esto es lo que pues se involucra como tal en un proceso de lectura crítica. Ahora bien, hay que explicar que el hecho de que se mencione de esta forma no quiere decir que uno haga esto detenidamente, primero el paso 1, luego el paso 3, no, eso es un proceso que se hace casi que instantáneamente, casi que al tiempo, casi que simultáneamente, pero que se tiene que estandarizar justamente para lograr encajar o encasillar, para dar un diagnóstico en qué tipo de lectura están las personas. Un ejemplo claro respecto a cómo profundizar e identificar la intención comunicativa del autor es ver, por ejemplo, si la posición que toma respecto al tema es a favor o en contra, ver si ese tema en particular es un tema político, es un tema cultural, es un tema de ámbito general. También podemos tener en cuenta el medio por el cual se publica ese texto o ese artículo. El medio también nos va a decir de alguna manera por qué corriente se mueve las proyecciones del autor. Entonces, si encontramos un artículo alojado en una página que claramente tiene un sesgo ideológico político hacia alguna de las dos tendencias, vamos seguramente a encontrar que el texto también está sumergido dentro de ese sistema argumentativo, ese sistema temático. Por eso también es muy importante al momento de la búsqueda y la selección de la información tener clara cuáles son las fuentes óptimas que nos podrían digamos que evitar esta serie de problemas al momento de leer, escribir en la web. Ahora mismo el ser humano lee demasiado, como nunca antes lo ha hecho en la historia, pero no lo hace de forma exhaustiva, no lo hace llevando a cabo un análisis crítico de aquellos textos que se le presentan. Por muy molesto que resulte, las prácticas de lectura han venido sufriendo unas transformaciones importantes. Esto debido a la revolución tecnológica y a que ahora somos una cultura mucho más visual. El libro ha venido perdiendo cierto estatus, cierto valor. Ahora se leen textos principalmente virtuales, se leen textos muy breves, se leen conversaciones en WhatsApp, se leen memes, apenas el encabezado de una noticia. Y es claro que la era digital plantea muchas ventajas comunicativas, pero puede entrañar también problemas inquietantes. Por poner un ejemplo, se ha visto durante los últimos años el efecto que han tenido las noticias falsas, su proliferación, y esta es la punta del iceberg de un problema que tal vez sea muy lamentable, y es que como nadadores inexpertos nos lanzamos a navegar Internet, muchas veces sin tener claras y sin haber asumido unas estrategias de análisis textual crítico que nos permiten fortalecer nuestro razonamiento, que nos permiten ampliar nuestra capacidad comprensiva, tanto para la evaluación de ideas como para la formación de ideas, lo cual en últimas nos vuelve mucho más críticos y mucho más responsables con la información como ciudadanos. La lectura crítica implica un diálogo constante entre el lector y el texto. No hablamos de una relación pasiva, sino de una relación activa en la cual el lector tiene la obligación y la necesidad de ir más allá. Como saben, todo texto tiene una estructura superficial y una estructura profunda. La superficial es lo que vemos a simple vista y la profunda es la intención comunicativa del autor. Es la visión, o mejor aún, es el requerimiento del lector modelo o del lector crítico adentrarse entre las aguas temáticas que propone el autor, descifrar cuál es su mensaje e ir más allá. Incluso puede proponer una interpretación personal e incluso puede refutar lo que está leyendo. Este diálogo constante se configura y determina la posición y la actitud de este individuo ante la vida, porque un lector activo, un lector crítico, es un ciudadano crítico que también tiene en cuenta su contexto e intenta transformarlo para bien. La Biblioteca Digital del Instituto Paulo Freire cuenta con enlaces directos a las más importantes bibliotecas digitales del mundo.
El ingreso se realiza a partir de la plataforma. Estando en la biblioteca digital podrás encontrar varias fuentes de información de gran interés. Una de ellas es el proyecto Gutenberg, donde podrás encontrar libros en diferentes idiomas. También encontrarás el portal Dominio Público, donde podrás encontrar obras literarias de diferentes épocas. Por otro lado, encontramos las bibliotecas de suma importancia en nuestro país, como la Luis Ángel Arango y la Biblioteca Nacional. En estas dos bibliotecas podrás encontrar libros, artículos y registros fotográficos, tanto digitales como físicos. Solo tienes que solicitar el préstamo si así lo deseas. Finalmente, encontramos el portal web de la Casa del Libro Total. Este es un proyecto que busca llevar la lectura digital a todos los hogares modernos y en una escala global debido a sus múltiples idiomas. En la página de la Casa del Libro Total no solo podrás encontrar textos digitales con una excelente visualización, también podrás acceder al contexto sociocultural de la obra literaria a partir de la música y la pintura de la época. En este portal web podrás acceder a diferentes traducciones de una misma obra, así como una infinidad de crítica literaria, lo cual te servirá para comprender de mejor manera la obra. Otra gran herramienta con la que cuenta la Casa del Libro Total en su portal es el lector en tiempo real. Solo tienes que dar clic en el globo y automáticamente una voz amena te leerá el texto de tu interés. Así que no hay excusas, es el momento de utilizar las herramientas que nos brinda la web para mejorar nuestra lectura. Básicamente, nosotros tenemos 3 estrategias. Una de ellas son las sesiones regulares, en las cuales tenemos 15 sesiones en el semestre por lo general, en la que leemos todos diferentes tipos de texto, ya sea poesía, ya sea narrativa, ya sea dramaturgia, ya sea ensayo, ya sea textos periodísticos. Tratamos de variar entre autores, nacionalidades, regiones, etc. Y tenemos otras estrategias como la de los libros, rotatorio de libros. Lo que hacemos aquí es que cada uno de los integrantes de las sesiones extrae un libro de su biblioteca y lo presta a alguno de sus compañeros y cada 15 días lo que hace es rotar el libro. La idea es que pues se aumente el catálogo bibliográfico de cada uno de ellos, al menos que ojeen el libro. La idea es que también notemos el valor literario del libro, no que sea simplemente un adorno en una repisa. Otra cosa que nosotros hacemos es la lectura de un libro semestral. Este semestre los profesionales hemos decidido crear una antología de cuento Cruise. Somos 3 profesionales, cada uno de los 3 escogió 5 cuentos con base en las 15 semanas de lectura que tenemos, de sesiones que tenemos. Entonces la idea es que los estudiantes cada semana, durante las 15 sesiones, lean un cuento. Nosotros manejamos plataformas digitales en el sentido de que los textos que nosotros usamos durante las sesiones los retomamos de internet, los tomamos de internet. En algunos casos, generalmente de Ciudad Seva, pues cuando estamos hablando de cuentística, o del Libro Total, la plataforma del Libro Total, nosotros tomamos el texto, lo extraemos, lo convertimos en un archivo PDF y lo usamos en unas tablets en las cuales tenemos pues a disposición. Son 27 tablets para los 23 estudiantes que tenemos por sesiones. De vez en cuando algún estudiante puede reponer sesión en los horarios que tenemos disponibles, entonces por eso hay cierta flexibilidad, por eso hay el excedente de tablets. Y ya pues esas son las formas en las que nos manejamos. Es un recurso muy valioso porque pues es muy difícil darle fotocopias a 500 y pico de estudiantes. Entonces es una forma también de ahorrar recursos monetarios. Sin embargo, pues es una especie de paralelismo que tenemos entre el libro físico a partir de la rotación de libros y pues los libros que manejamos, los textos que manejamos en las tablets. Entonces tenemos el recurso virtual y tenemos el recurso físico. Entonces no despreciamos ninguna de las dos opciones, sino lo hacemos complementario. Tal y como vimos, la lectura crítica se configura como un elemento muy importante para poder participar en las diferentes dinámicas de nuestra sociedad. Veamos ahora
¿qué se plantea alrededor de la escritura en la era digital? Bien, como se generaron nuevos espacios de aprendizaje a partir del uso de dispositivos electrónicos, los estudiantes, la comunidad académica en general tiene nuevas herramientas que le permiten aprender de forma diferente. Si hablamos de escritura, tenemos nuevas herramientas, nuevos software que permiten que el estudiante y que la comunidad académica desarrollen una serie de nuevas competencias y de nuevas habilidades que le va a permitir elaborar de una mejor forma aquellos escritos, aquellos artículos o aquellas actividades relacionadas con escritura crítica o diferentes tipos de escritura que se están viendo actualmente. La mediación de las tecnologías de información y comunicación ha abierto un gran espacio, un abanico amplio sobre la posibilidad de uso de estas nuevas tecnologías. Encontramos diferentes software, encontramos nuevas metodologías, modelos de formación que involucran saberes previos del estudiante, del docente, y que, soportados en los elementos tecnológicos, va a llevar a que el estudiante, o en este caso la persona que esté produciendo esos textos, tenga una experiencia diferente, una experiencia de escritura diferente, soportada en el uso de material multimedia, en el uso de material offline, de material online y de, por supuesto, todas las herramientas web 2.0 gratuitas con que cuenta el Internet en este momento. Entonces, la ventaja de la utilización de todas estas herramientas es que el usuario tiene una amplia gama, una posibilidad amplia de conocer esas diferentes herramientas, de adecuarlas a su contexto educativo, a sus diferentes problemáticas, a sus diferentes experiencias, y a partir de ahí comenzar a construir estos procesos de escritura, comenzar a elaborar artículos, comenzar a elaborar diferentes trabajos, citar diferentes autores, comenzar a buscar diferentes textos en diferentes universidades, en diferentes bibliotecas virtuales, bibliotecas digitales, es decir, una serie de posibilidades, una serie de herramientas que antes, cuando no se involucraba el uso de dispositivos electrónicos como herramientas educativas, la gente no tenía esa posibilidad y solamente se limitaban a lo que ellos conocían y lo que tenían en el momento como un saber previo, un saber específico en un área específica del conocimiento. Según el Ministerio de Educación, en los lineamientos curriculares de lengua castellana, la escritura se configura como un proceso de autocorrección y autoevaluación. Aspectos como la anticipación de hipótesis o la selección de la estructura son clave al momento de escribir. La escritura está planteada desde 3 niveles. Nivel A, coherencia y cohesión local. Definida alrededor de la coherencia local, esta categoría está referida al nivel interno de la proposición. Por lo tanto, se requiere la producción de al menos una proposición y es entendida como la realización adecuada de enunciados. Constituye el nivel microestructural. Se tiene en cuenta la producción de proposiciones delimitadas semánticamente y la coherencia interna de las mismas. Nivel B, coherencia global. Entendida como una propiedad semántica global del texto y referida al seguimiento de un núcleo temático a lo largo del mismo. Constituye un nivel macroestructural en el sentido de dar cuenta de la globalidad del texto. Nivel C, coherencia y cohesión lineal. Este nivel se define alrededor de la coherencia lineal, categoría referida a la hilación de las proposiciones entre sí, es decir, al establecimiento de vínculos, relaciones y jerarquías entre las proposiciones para construir una unidad mayor de significado. La coherencia lineal se garantiza con el empleo de recursos cohesivos como los conectores, señalizadores y los signos de puntuación, cumpliendo una función lógica y estructural, es decir, estableciendo relaciones de manera explícita entre las proposiciones. La palabra escrita ocupa una posición central en la era digital. Creo que nunca antes las personas escribían tanto como lo hacen actualmente alrededor de todo el mundo. Las nuevas tecnologías de la información nos han conectado y han hecho de la comunicación escrita algo imparable, ¿no? Se dice que un joven revisa un promedio de 100 veces su celular por día, sus redes sociales. Estos nativos digitales escriben continuamente, no lo que tradicionalmente entendemos como literatura o escritura argumentativa, escriben estados, escriben comentarios, están constantemente interactuando, rara vez escriben algo que supere los 20 caracteres.
La cultura del ciberespacio de cualquier modo ha incidido muchísimo en las prácticas de escritura que se dan en la actualidad. Surgen nuevas gramáticas, nuevas semánticas, nuevas narrativas, etc. En términos generales, la era digital abre espacios de exploración muy interesantes, herramientas, entornos que antes no existían, nuevos canales de interacción. Digamos que las comunicaciones electrónicas no tienen cabida sin la presencia del mensaje escrito. El ciberespacio es posible gracias a la palabra. Los mal llamados teléfonos inteligentes pues se diferencian muchísimo de los teléfonos antiguos en que en términos generales son empleados más que para hablar, para teclear y leer mensajes. Es evidente que la escritura ratifica su gran grado de relevancia en la era digital. Si bien la escritura ha marcado parte de la historia de las grandes civilizaciones, esta se ha dado a través de varios códigos, no solo los alfabéticos. La era digital y la tecnológica son el resultado de múltiples y diversos factores de cambios sociales. En el libro Educación y Comunicación del profesor Ancísar Narváez podemos encontrar un riguroso análisis entre lo histórico y lo epistemológico de las transformaciones en la educación, al pretender difundir la cultura alfabética a través de los medios de comunicación masivos. La apropiación de esta cultura exige el desarrollo de competencias como la lectura, la escritura, la abstracción, la argumentación, entre otros, que son esenciales para la producción del conocimiento y por lo tanto para el avance de la ciencia, de la tecnología y, por qué no decirlo también, la ciudadanía. Para el autor, la cultura es una producción que se expresa por medio de códigos capaces de traducir las impresiones que recibimos desde los sentidos con relación al mundo exterior, en pensamientos sobre los mismos. Pero los códigos no realizan esta tarea de manera independiente, sino de manera interpretativa, lo cual explica dos cosas. Primero, que un mismo hecho puede ser codificado de manera distinta. Y segundo, que la cultura, según el autor, es un asunto de códigos. En el curso de Competencias Ciudadanas entendemos que la escritura en la era digital no solo se da en códigos alfabéticos, como lo expresa el autor, abro comillas, en una cultura mediatizada se privilegia el código oral icónico, cierro comillas, y yo diría tiene lugar la escritura icónica. Lo vemos cuando nosotros, y especialmente nuestros estudiantes, representan sus emociones, ideas y actitudes a través de íconos para comunicarse. En Competencias Ciudadanas, los íconos se utilizan, por ejemplo, para representar señales de tránsito y de esa manera se facilita la comunicación a los públicos masivos. Ahora bien, si los códigos oral icónico están siendo utilizados con mayor frecuencia por la cultura digital o ciberculturas, ¿qué pasa con la escritura alfabética? Esa es nuestra labor y compromiso. En el Instituto Paulo Freire acompañamos los procesos desde Competencias Ciudadanas, realizando análisis críticos y propositivos del mundo que nos rodea. Entendemos la relación entre comunicación y cultura, comunicación y educación. Promovemos la escritura como medio de producción científica y social. Nuestros estudiantes no solo son audiencia en la era digital, son protagonistas de su propia historia, son transformadores sociales que escriben a través de múltiples códigos y hacen parte de la solución y no de los problemas de la sociedad. Respecto a la escritura, vale mencionar que nuestra época tiene gran trascendencia en la medida en que gracias a ella podemos participar en las diversas dinámicas de nuestra sociedad. Al escribir estamos dando nuestra opinión y con nuestra opinión estamos manifestando una serie de elementos que pertenecen a nuestro contexto social. Por esto es importante que al momento de escribir podamos tener en cuenta los diferentes parámetros que hemos visto el día de hoy, ya que así podremos comunicarnos de forma efectiva. A modo de conclusión, es importante que tengamos en cuenta las recomendaciones brindadas por los participantes de la charla formativa. En primer lugar, al momento de buscar y seleccionar una información, es clave que tengamos en cuenta si la fuente es verídica o si por el contrario es una fuente que carece de rigor. Respecto a la lectura crítica, es importante que al momento de leer vayamos un poco más allá y tengamos en cuenta cuál es la intención comunicativa del autor, cuál es el contexto en el cual se sumerge el texto y también cuál es la ideología del mismo. Respecto a la lectura en la era digital, es importante que aprendamos a utilizar las diferentes herramientas que nos brinda la web para que así nuestra intención comunicativa, nuestras visiones o nuestros comentarios sean tenidos en cuenta.
Hasta aquí hemos llegado con nuestra charla formativa del día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Un abrazo para toda la comunidad Paulo Freire.